Reciba mi saludo fraterno de paz y bien en Cristo y María. Agradezco la invitación de la ODEC Huánuco, los miembros que trabajan en esta institución. El tema a tratar es sumamente importante e urgente. Testimonio de vida del docente de educación religiosa. Educar es un acto de amor que transforma vidas desde el Evangelio. Este tema voy a enfocarlo desde la visión de Monseñor Alfonso María de la Cruz Sardinas y Madre Clara del Corazón de María, siervos de Dios y fundadores de la Congregación de Religiosas Franciscanas de la Inmaculada Concepción. El docente de educación religiosa es testigo del Evangelio en la institución. Educación religiosa está llamado a trascender en el ámbito de la cultura y a integrarse con las demás áreas y conocimientos. Hace presente el Evangelio en el proceso personal de asimilación sistemática y crítica de la cultura. Es fermento dinamizador del Evangelio en el universo y cultura que interiorizan los alumnos, definido por los saberes y valores que ofrecen las demás disciplinas escolares. Por tanto, la enseñanza religiosa escolar debe integrarse interdisciplinariamente como sustento que potencia, desarrolla y completa la acción educadora en la escuela. Como educadores de educación religiosa, tiene que haber un compromiso profundo, responsable, dando gracias a Dios por hacerles partícipes de esta gran misión de educar integralmente. El Papa Benedicto XVI nos habla muy claramente: dar un alma a la escuela, asegurar la fe cristiana y plena ciudadana desde la educación y la cultura. Además de vuestro deber de contar con la competencia humana, vocación cultural y pedagógica propia de todo maestro, tenéis la de dejar traslucir que el Dios del que habláis en las aulas de clase constituye el referente esencial de vuestra vida. Tomemos en cuenta este gran mensaje y el llamado que hace Benedicto XVI a los profesores en general y en especial al docente de educación religiosa. Docente de educación religiosa, la enseñanza de la religión en los planes y programas de estudio aporta una dimensión formativa esencial en los niños y jóvenes y permite engrandecer la dimensión espiritual que es parte integral a la trascendencia que posee todo ser humano. Posibilita de impartir religión en los colegios. Se ha constituido para la Iglesia en un potencial evangelizador incalculable y valorable para toda persona humana. Métodos modernos y técnicas de enseñanza pedagógica impregnada de la experiencia de tantos años y de la novedad que mejora el desempeño en el profesional y educador. Como disciplina y misionero de Jesucristo, el docente de religión está llamado a ser un testigo del Señor, siendo coherente en el pensar, en el hablar y en el actuar. Docente de religión debe ser con una profunda fe, vivencia personal del Evangelio de Jesucristo y de las enseñanzas de la Iglesia Católica, como madre y maestra en este camino de evangelización y de formación integral a los estudiantes.
Perfil del docente de religión. Tiene que tener una identidad y fundamento en Jesucristo. Como centro de su vida, Cristo, camino, verdad y vida. Criterio y principios de la buena nueva de Jesucristo. Anunciar el Evangelio con alegría, con esperanza y compromiso diariamente renovado. Persona humana auténtica, transparente y ejemplo de vida en todo momento para los estudiantes. Dejarse guiar por el Espíritu Santo centrado en el Evangelio debe llegar a niños y jóvenes. Discípulo y misionero de Jesucristo, el docente de religión está llamado a ser un testigo del Señor, asumiendo la triple misión de un profeta: anuncia, denuncia y renuncia. Obstáculos que enfrenta el docente de religión. No todo es color de rosas. También hay dificultades que tiene que asumir, y esto con valentía, con fortaleza, de la mano de Dios, nuestro Padre, que siempre está para ayudarnos y socorrernos. Carencia de valores y valoración al docente. Poca colaboración por parte de los padres de familia. El ambiente cultural distractor hace difícil obtener la atención de los estudiantes distraídos por los medios de comunicación. Familias se ven afectadas por una crisis de valores en su vida que causa indisciplina y problemas en la escuela. Escasez de material didáctico y de recursos metodológicos atractivos, dinamizadores y motivadores en el aula. Características esenciales de la enseñanza religiosa escolar. Frente a todo lo que hemos venido hablando, vamos a ver qué características tiene para motivarnos y fortalecernos. Primero, identidad de la enseñanza religiosa escolar. Enseñanza que plantea y ofrece desde la Iglesia a la sociedad. Contribuye a la formación integral de los alumnos. Carácter sistemático y académico de cualquier materia que tiene que ver e integrarse con la misma. Segundo, peculiaridad. Presentación del mensaje y el diálogo con la cultura y las ciencias humanas. La fe y la ciencia se complementan, van de la mano, y eso tiene que tener conocimiento claro y preciso el docente de religión para hacerlo vida y efectivamente en la enseñanza desde las aulas. Legitimidad, estilo de vida individual y social en la formación del alumno creyente. Enseñanza religiosa como el componente de educación integral y servicio a la sociedad. Si nosotros formamos integralmente, vamos a contribuir a la buena marcha de la sociedad, y todos estos antivalores, corrupción y todo lo que existe irá erradicándose poco a poco. Por eso la educación es la herramienta más segura para transformar al ser humano, al hombre y a la sociedad entera. Escuela católica. La obra educativa bajo el compromiso en la formación integral cuenta con los padres de familia, quienes son los primeros responsables de la educación. Tal responsabilidad también se ejercita en el derecho a elegir la escuela que garantice una educación conforme a los propios principios religiosos y morales. La educación, por tanto, se presenta hoy como una tarea compleja, vasta y urgente. La complejidad corre el riesgo de hacer perder lo esencial, es decir, la formación de la persona humana en su integridad, en cuanto concierne a la dimensión religiosa y espiritual. Competencias del área de educación religiosa nacional de educación básica. Dice la primera: construye una identidad como persona amada por Dios, digna, libre y trascendente,
comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con las que les son cercanas. A la vez tiene dos capacidades: conoce a Dios y asume su identidad religiosa y espiritual como persona digna, libre y trascendente. Cultura y valora las manifestaciones religiosas de su entorno, argumentando su fe de manera comprensible y respetuosa. ¿Por qué tomo en cuenta esta competencia con sus respectivas capacidades? Porque el docente primero tiene que hacerlo vida para luego desarrollarlo y lograr esta competencia que es muy clara desde el punto de vista académico. Sin embargo, voy a relacionar estas competencias con las frases célebres de Monseñor Alfonso de la Cruz Sardinas desde el punto de vista educativo. Dice Monseñor: trabajen con ardiente anhelo en la santificación propia y en la salvación de las almas. Trabajen con interés y afecto por el bien de la comunidad. Deben ser la luz del mundo, instruyendo al pueblo en la santa doctrina, enseñando a los fieles el camino al cielo. Queridos hijos míos, esforzaos en vivir según el santo temor de Dios. La Iglesia encargada de la enseñanza de la verdad es una madre tierna. He ahí la encíclica Mater Magistra. La Iglesia es madre y maestra que nos enseña, y todos tenemos que asumir esta responsabilidad. Deben unirse y ponerse de acuerdo para defender la religión y la patria. Recordemos que Monseñor siempre ha buscado la paz en el mundo, en el Perú, en la familia y en el corazón de cada uno de nosotros. Análisis y reflexión con el docente de educación religiosa desde esta visión de Monseñor Alfonso María de la Cruz Sardinas. Testimonio coherente de vida cristiana. Propia conversión y crecimiento espiritual. Compromiso social y comunitario. Vocación evangelizadora del maestro católico con una formación moral y espiritual. Fe con el compromiso ciudadano. Formar personas íntegras, solidarias y fraternas. Y se convierte en guía y educador coherente. ¡Qué compromiso y responsabilidad, señores docentes, profesores de educación religiosa! La siguiente competencia con sus respectivas capacidades es: asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios en su proyecto de vida en coherencia con su creencia religiosa. Y la capacidad transforma su entorno desde el encuentro personal y comunitario con Dios y desde la fe que profesa. Actúa coherentemente en razón de su fe según los principios de su conciencia moral en situaciones concretas de la vida. Miren qué claridad y qué exigencia la competencia con estas capacidades. Y Monseñor es muy claro porque él, como padre, pastor y educador, tuvo esta responsabilidad que llamó al compromiso y a la respuesta como hijos de Dios, pero desde una educación integral. Frase célebre de Monseñor Alfonso de la Cruz Sardinas en educación que responde a esta competencia y a estas capacidades. Me propuse restaurar el culto divino. Todos estamos llamados a recrear y actualizar el culto divino. El mundo actual está alejado y a espaldas de Dios. Procuren con gran cuidado tributar al Señor el culto que le es debido. Ahora la juventud y la niñez poco o nada asiste a las iglesias para descubrir la presencia de Dios que le ama tanto incondicionalmente. Y eso es responsabilidad del docente en general y especialmente del docente de educación religiosa.
Procuren ser un modelo de virtudes y un dechado de perfección y santidad. San Mateo nos llama a la santidad y Cristo dice, sed perfectos como mi Padre Dios es perfecto. Y la realidad es otra. Trabajemos incansablemente por nuestra propia santificación y santificación de los demás. Pongan todo su empeño en infundir en los corazones de los niños el santo temor de Dios. Desempeñen pronto y alegremente todo lo que les manden. La obediencia primero a Dios y a vuestras autoridades, y obediencia también a nuestra propia conciencia. La caridad cristiana debe extender su dominio sobre todo el Perú y brillar como el sol del mediodía. Y el Evangelio nos dice, ser luz y sal del mundo. Solo así transformaremos a la Iglesia, al mundo y a esta sociedad que tanto necesita de los valores, las virtudes y tener como centro de vuestra vida el Santo Evangelio. Trabajad por la santificación de vuestra alma. Ya es tiempo que los sinceros católicos vuelvan sobre sus pasos y salgan de esa apatía con que hasta el presente han procedido. ¡Qué indiferencia! ¡Qué tibieza! Apocalipsis 3:15 nos dice, eres frío o caliente, si eres tibio, te vomitaré. Y por eso, Monseñor nos invita y nos llama a este compromiso sincero, transparente, desde el corazón para reflejar en el aula a los niños y jóvenes. Os recomendamos encarecidamente la vigilancia y la oración. La oración personal es el diálogo con Dios, pero la contemplación es la escucha. No podemos quedarnos solo, yo oro y luego las acciones dicen otra cosa. El docente de religión tiene que ser una persona orante permanentemente para hacer realidad el mensaje, el evangelio, a través de la enseñanza, el proceso pedagógico, la retroalimentación y todo lo que concierne ser educador en el aula y fuera del aula, porque tenemos que ser testigos del evangelio en todo momento. Análisis y relación con el docente de educación religiosa. Esta frase, las competencias y las capacidades que les he planteado hace minutos. Centralidad de Dios en la vida y en la educación católica. Testimonio personal del educador religioso. Camino constante de conversión personal. Revivir su fe con entusiasmo y compromiso activo. Vida espiritual que requiere atención constante con ese diálogo con Dios en coherencia con la vida interior, el alma y las acciones diarias y permanentes. Aporte significativo a la educación desde la visión de Monseñor Alfonso María de la Cruz Sardinas. Educación evangelizadora. Aprendizaje debe ser un medio para evangelizar. Formación integral. Impulsa una educación que atiende el desarrollo espiritual, intelectual, emocional y social en los educandos. Pedagogía del amor. Enseña que educar es un acto de amor y de servicio. Compromiso con la justicia y la sociedad. Forma comunidades educativas que respondan a las necesidades del prójimo, especialmente de los más pobres y necesitados. Vocación docente. Valora el papel del educador como mediador entre Dios y los estudiantes. Madre Clara del Corazón de María, su aporte a la educación. Frases de Madre Clara con relación al testimonio coherente en el educador. Favorecer y dar una educación esmerada y virtuosa. Nos hemos consagrado y nos consagramos diariamente al desempeño de nuestros compromisos enseñando y educando.
La educación de la juventud es el elemento fundamental de la sociedad, primordial de la civilización y prosperidad de las naciones. Hay un gran deber que cumplir, ¿cuál es? Educar como conviene a la mujer. En el contexto, después de la guerra con Chile, Madre Clara es la primera que defiende los derechos de la mujer, sin discriminar al varón en absoluto. La sociedad es lo que la mujer es, formando en la mujer bien educada, base sólida para el progreso de la sociedad del mañana. Nuestra misión es la educación y la instrucción de la mujer. La educación de la niña cristiana puede decirse que es la sólida base del edificio social. Qué frases tan célebres que hasta el día de hoy es urgente aplicarlo, porque hoy vemos mucha violencia frente a la mujer. Y el educador de religión tiene que rescatar, igual que Madre Clara, desde el aula, desde la clase, desde el compromiso evangélico. Análisis y reflexión con el docente de educación religiosa, desde la visión de Madre Clara, primera educadora de la congregación. La educación es la base del progreso moral, espiritual y social de las naciones. La formación virtuosa, cristiana y comprometida con el bien común. Formar a la juventud con virtudes y valores. Hoy más que nunca es urgente. Educar y educación de la mujer. Los educadores deben vivir con entrega, fe y responsabilidad su misión. Educar es formar corazones y transformar el mundo a través del amor y la virtud. Aporte de Madre Clara el corazón de María en la educación. Educación desde el amor cristiano. Amar, comprender y acompañar. Y esa es la misión y responsabilidad del docente en el aula y fuera del aula. Promoción de la dignidad humana, dignidad de cada persona. Formación espiritual y moral, oración profunda, la fe que transforma desde los valores evangélicos. Acto de amor, servicio y entrega desinteresada. Modelo de docente franciscano, franciscana, humildad, alegría y fraternidad. Con estas virtudes y referencias, el docente solo puede hacer y transformar las mentes, los corazones y las voluntades para luego llegar a la acción coherente en las aulas y fuera del aula como profesores y docentes de educación. Testimonio de vida y aporta la educación de estas dos grandes almas, Monseñor Alfonso y Madre Clara, siervos de Dios. El testimonio de vida de los siervos de Dios refleja un compromiso profundo con la educación cristiana y humanista en el Perú. Ambos consideraron la enseñanza como una misión sagrada, orientada a formar personas íntegras, virtuosas y comprometidas con el bien común. Monseñor Alfonso promovió una educación basada en la fe, el amor a Dios y el servicio al prójimo, inspirando a los educadores a ser testimonio vivo de valores cristianos. La convicción de que educar es evangelizar y evangelizar es educar, la tarea del maestro tiene un profundo sentido espiritual. Madre Clara destacó la formación de la juventud, especialmente de la mujer, como base del progreso moral y social del país. Su legado impulsa una educación integral, moral y espiritual, que busca no solo transmitir conocimientos, sino transformar vidas y construir una sociedad más justa y fraterna. No podemos dejar de lado a nuestra Madre la Virgen, Madre del modelo de maestros, Jesucristo, Maestro por excelencia. Por eso, Monseñor siempre acudió a la Santísima Virgen y Madre Clara también. He ahí sus frases célebres. Que yo sea defendido por ti, oh Virgen. Si somos hijos de María Inmaculada,
debemos ser santos. Hagamos realidad esto como educadores de educación religiosa en el aula, en las instituciones y en la sociedad. Paz y bien.